tú notas cuando una persona, por ejemplo, se siente cómoda hablando contigo, cuando empieza de repente a empezar a hablar cosas personales de su vida, del pasado, de lo que le gustó, de lo que hizo. Ahí es cuando tú te das cuenta que estás haciendo una conexión. Te das cuenta cuando incluso la persona está sentada al lado tuyo y de repente tenemos que hacer otras cosas, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, pero no quiere moverse porque se siente tan bien conversando contigo que no existe otra cosa. Tú no existe otra persona, no existe otro momento, no existe nada, solo existes tú. Soy Diego Alonso Medina y esto es Mentalidad Equilibrada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Equilibrada. Estoy acá todavía en la ciudad de Majes, como les dije, aún no va a quedar unos días más. Probablemente el viernes esté de regreso. El audio parece que no ha estado tan mal, en todo caso para escuchar en el podcast también, pero igual lo pueden ver por el video del capítulo. Hoy día quiero hablar sobre el poder de las preguntas y esa habilidad que podemos tener para poder llegar a conectar más con las personas y crear mejores conexiones, ¿sí? Lo curioso de hacer buenas preguntas es que empieza todo desde el interés, del amor que tengas. Y eso lo expresas muchísimo a través de tus preguntas. Entonces, hablaremos un poco de este tema en este episodio, pero como siempre diciéndoles, por favor no se olviden de suscribirse al podcast, al canal de YouTube, hacernos sus preguntas. Estamos siempre abiertos para ayudar, estamos siempre abiertos para poder cambiar la mentalidad, que eso es lo principal, creo yo. Y mi enfoque es ese, ¿sí? Mi enfoque siempre va a ser mejorar cada uno de nosotros para poder ayudar a los demás. Bueno, en todo caso, para arrancar el episodio, hoy día quisiera hablarles sobre las razones por las cuales debes hacer unas buenas preguntas, o en todo caso, cuáles son las consecuencias que pueden llegar a crear o que puedes llegar a crear en tu vida si es que haces mejores preguntas. Y también, en todo caso, algunas preguntas tal vez para poder trabajar en ellas y para poder enfocarse un poquito mejor. ¿Sí? Hay diferentes formas de hacer preguntas y a veces hay preguntas que hacemos que por más de que sean con todo el interés del mundo no son buenas, entonces también les voy a recomendar algunos estilos para poder hacerlo, ¿sí? Para empezar, les daré algunas razones por las cuales hacer preguntas. Como les dije, puedes crear mejores conexiones. Si alguien ve que estás haciendo una pregunta interesante, una pregunta bonita, una pregunta chévere, obviamente va a querer seguir hablando contigo. Entonces, eso también te pasa en las relaciones. No sé si te has dado cuenta en tu pareja. Entonces, es una pregunta interesante y la pareja se da cuenta que empieza a hablar un montón, empieza a hablar un montón. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Eso es lo que tenemos que... Nuestro objetivo es crear esa conexión, ¿sí? Nuestro objetivo es hacer sentir a las personas de una manera diferente porque te van a recordar por cómo les haces sentir, no por lo que les dices o les enseñas. Hasta incluso lo que enseñas no ayuda mucho, sino simplemente lo que les hace sentir. Entonces, es muy importante para crear una fuerte conexión contigo, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno de hacer también estas preguntas es que cambia un poquito, por así decirlo, tu mente, cambia la forma en que trabaja tu mente, ¿sí? Porque tienes que hacer unas preguntas, por así decirlo, un poquito más abiertas. Entonces, en ese sentido, tu mente va a empezar a pensar un poquito en el futuro, por así decirlo, de más o menos al interés que va esa persona específica, y eso te puede ayudar muchísimo a poder crear esa conexión que tanto queremos. Entonces, además de crear esta conexión fuerte, también lo bueno de hacer preguntas como una segunda razón es que crea este punto de curiosidad como cuando éramos niños, ¿sí? Los que son más preguntores siempre te das cuenta que son los niños. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué funciona esto? Y es porque quieren aprender. Y si tú te empiezas a adoptar esta idea de preguntar mucho, te vas a permitir a ti aprender. Hay veces que nos han criticado en el colegio, por ejemplo, que no podíamos hacer preguntas o no nos quedamos callados de que habíamos entendido la lección por el simple hecho de que nos iban a abordar nosotros. Y es que en realidad no tiene sentido, porque creo que nosotros hemos nacido así, como niños, cuando hemos sido niños, como les menciono, hemos preguntado un montón de cosas y simplemente la vergüenza, el roche, tal vez algunas veces que se han reído de nosotros por algunas preguntas que hemos hecho, nos ha hecho a nosotros quedarnos con esta ignorancia y es lo malo. Tenemos que sacarnos esta idea de la cabeza en que no debemos hacer preguntas o en todo caso no debemos entender las cosas porque creo yo que si es que quieres aprender más cosas tienes que empezar a preguntar como loco. Hay veces que no vas a saber y hay veces que tienes que aceptar, oye, no sé de este tema, ¿qué me recomiendas tú? ¿No? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? Es muy útil, creo yo, en este punto en el que podamos también nosotros poder tratar de mantener este equilibrio en el que no nos dejemos atrás simplemente por el hecho de que creemos que sabemos algo o en todo caso sentimos que si es que preguntamos nos va a dar roche o vergüenza. Entonces, ten mucho cuidado con esto. ¿Sí? Tercer punto, o en todo caso como tercera razón, creo que también es muy importante para poder abrir puertas. Lo bueno de las preguntas es que te hacen abrir estas puertas que no se hubiesen abierto si no las hubiese hecho. ¿Sí? Hay una frase en la Biblia que dice, toca y se te abrirá. ¿Sí? Pregunta y se te responderá. Entonces tienes que tener mucho cuidado con quedarte callado. A veces simplemente tienes que preguntar. Pregunta a alguien si es que te puede dar un trabajo. Pregunta a alguien si es que te puede ayudar con alguna tarea. Pregunta a alguien si es que de verdad te quiere o te ama en algún momento. Tal vez te tienes que preguntar eso, ¿me entiendes? Y lo curioso es que a veces, y esto se va un poquito más profundo, esta razón que de repente no pensaba decirlo al comienzo, pero al preguntar tú puedes ver la reacción de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, tú me dices, no es necesario que preguntes que te amo porque mis acciones lo dan. Está bien, sí, pero hay veces que he preguntado, ¿sí? Y ¿sabes qué? La forma en cómo me ha respondido me ha dicho muchas cosas. Entonces, no
no creas que simplemente con las acciones se hace. Sí, es verdad, yo soy más de la idea también de las acciones, pero una pregunta, o sea, tampoco te estoy diciendo que preguntes todo el tiempo que me amas, me amas, me amas, me amas, o me quieres, me quieres, me quieres, me quieres. No es necesario. Pero es bueno que preguntes siquiera una vez, porque ahí vas a saber cómo va a reaccionar esa persona y esa parte es muy importante para que tú puedas saber dónde estás. Entonces te lo recomiendo muchísimo si es que quieres hacerlo en algún momento, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que técnicamente la pregunta inicia en la cabeza, ¿sí? Tu curiosidad es la que crea esto, ¿no? Tu curiosidad es la que crea toditito estas ideas de poder preguntar un poco más. Pero lo que me voy en este capítulo, en este episodio, es que quiero que entiendas que ve de la cabeza al corazón y luego nuevamente a la cabeza para entrar al alma. Entonces, como quien dice, es una pequeña realimentación contigo mismo, es una pequeña realimentación en tu punto de vista que tienes, obviamente, antes de hacer la pregunta, y ve al corazón por el interés que tienes hacia la otra persona. O en todo caso, si no tienes interés hacia esa persona, el interés hacia el tema de que quieres saber. Tú puedes manejarlo en el sentido que tú quieras, pero después de ir al corazón, nuevamente tienes que regresar a tu cabeza. Lamentablemente, a veces las emociones nos permiten llevarnos a un punto muy extremo. Entonces, para mantener ese equilibrio que quiero que tengas, y obviamente en el podcast de Mentalidad Equilibrada eso creemos, es que mantengas este balance entre las dos cosas, ¿sí? Para poder llegar al final al alma tuya y al alma de la otra persona a la cual estás preguntando. Entonces, al crear esta realimentación que tienes, te permite a ti poder crear un impacto mucho mejor en tu vida, ¿sí? La manera en que haces tus preguntas impacta muchísimo en tu vida e impactan mucho en la vida de la otra persona. Por ejemplo, Cal Fussman es un periodista de Estados Unidos que contactó, me parece, en su niñez con un presidente que había sido vacado, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y lo curioso es que él, en vez de preguntarle o mandarle, como quien dice, discúlpeme, espero que esté bien, espero que le vaya bien, bueno, éxitos en todo, y algunos mensajes que normalmente la gente manda, él era niño y preguntó, ¿cómo se siente usted? Y lo curioso es que técnicamente fue uno de los pocos mensajes que el presidente respondió personalmente. Y obviamente causó un revuelo en todo el vecindario porque a nadie le respondía, mucho menos a un niño que el presidente mismo le estaba respondiendo. Entonces, en su libro mismo también él empieza a hablar sobre cómo, por ejemplo, habló con Gorbachev después de haber parado todo esto de la Tercera Guerra Mundial, que casi explota la Tercera Guerra Mundial. Y lo que él fue con una intención muy diferente, porque si bien su entrevista iba a ser por 1 hora, luego le reducieron a media hora y luego le reducieron a 10 minutos. Entonces, técnicamente lo que él tenía que pensar era en ir a la entrevista para tratar de crear impacto, ¿me entiendes? ¿Cómo creas impacto si eres un periodista y simplemente tienes 10 minutos? Y encima traducirle al ruso al inglés, que va a demorar un poco más, y técnicamente tendría solo 7 minutos, o menos incluso. ¿Cómo creas impacto haciendo la pregunta correcta? ¿Cómo fue Cal? Cal fue a Gorbachev y le dijo, ¿qué es o cuál es la mejor lección que te enseñó tu padre? Y Gorbachev se quedó frío y empezó a responderle. Luego vino la periodista a decirle, ya terminó su tiempo, y Gorbachev dijo, no, quiero hablar con él, dame más tiempo. 10 minutos después, volvió a entrar, siguieron conversando, volvió a entrar la periodista, ya pasó su tiempo. Estaba preocupadísima, no, quiero seguir hablando con él. Pasó media hora, entró nuevamente la chica, y ahí sí le dijo, por favor, sí, porque el alcalde me está esperando acá, está esperando el presidente, está esperando a tantas personas. Necesitamos para esta reunión. Y obviamente Gorbachev le miró con una cara a Cal, diciéndole, quisiera seguir hablando contigo, pero ya ahora sí, obviamente las obligaciones no lo permiten. Ese es el impacto que quiero que logre. Ese es el impacto que quiero lograr también yo. Ese es el impacto que creo yo que cuando tú notas cuando una persona, por ejemplo, se siente cómoda hablando contigo, cuando empieza de repente a empezar a hablar cosas personales de su vida, del pasado, de lo que le gustó, de lo que hizo, ahí es cuando tú te das cuenta que estás haciendo una conexión. Te das cuenta cuando incluso la persona está sentada al lado tuyo y de repente tenemos que hacer otras cosas, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, pero no quiere moverse porque se siente tan bien conversando contigo que no existe otra cosa. No existe otra persona, no existe otro momento, no existe nada, solo existes tú. Y eso es algo que tenemos que pensar. ¿Sí? El libro de Cal Fussman es muy bueno, así que se los recomiendo, se los voy a dejar en las notas del episodio para que lo puedan descargar. Lo tengo en inglés, así que depende de ustedes que quieren leerlo. O en todo caso podemos hablar del tema. ¿Sí? Hay muchos libros con respecto a esto también. Por ejemplo, el libro Nunca Coma Solo, que también se los puedo dejar en las notas del episodio. O en todo caso pueden hablarme por las redes sociales para compartirlo porque lo tengo yo personalmente y obviamente no puedo estar poniendo los links, obviamente, así porque no estoy pagando derechos de autor, pero puedo compartirlo ya que es mío, obviamente lo he comprado y ustedes lo pueden tener también. En todo caso, como otro punto también, por ejemplo, con respecto a esto, Albert Einstein decía, si yo tuviera que resolver un problema en 60 minutos, usaría los primeros 55 minutos para encontrar cuál es la pregunta del problema o cuál es el verdadero problema, y cuando tenga la pregunta correcta, me dedicaría solo 5 minutos a resolverla. Entonces, el poder que te da saber la pregunta correcta va más allá de simplemente tener buenas relaciones, sino también de ser productivo y de encontrar las respuestas correctas. Porque si tú haces una pregunta correcta, vas a encontrar las respuestas correctas.
¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que por hacer una pregunta errónea o por hacer este tipo de, como quien dice, preguntas raras o en todo caso cortantes, no te ha permitido a ti lograr la respuesta que tú querías, ¿no es cierto? Por ejemplo, si preguntas una pregunta de sí o no, probablemente una persona que no esté interesada en ti, o en todo caso que no le importa porque recién te conoce, te va a responder sí o no. Entonces va a ser una pregunta bastante cortante o va a ser una pregunta obvia. No hagas preguntas tampoco con respecto a un poco sesgarte. Por ejemplo, hay una forma de manejar a los niños interesante, y es que de repente los padres, algunos lo saben, pero lo curioso es que si quieres que tu niño tome leche, no le digas, ¿quieres tomar leche o no? Sino dile, ¿quieres tomar leche de la taza roja o de la taza azul? Entonces va a elegir, obviamente, tomar leche implícitamente en la pregunta, ¿no es cierto? Porque no va a tener otra cosa que elegir. Entonces, esa es una forma de sesgar también a veces las preguntas. Nosotros tratamos de preguntar algo interesante tal vez, o en todo caso encontrar una respuesta a algo interesante que tenemos, pero lamentablemente hacemos preguntas sesgadas o en todo caso cerradas a una idea que nosotros tenemos, ¿no? Es como que dice, ¿qué opinas de los presidentes, ¿no? O de repente de algunos partidos políticos, ¿no? Y las preguntas muchos en ese sentido son orientadas a que, con incluso algún tipo de intención, ¿no? Por ejemplo, no me digas que te gusta este partido político. Entonces ya la estás sesgando a la persona como para decirte no, por más de que ella quiera decir que sí. Entonces no vas a encontrar la respuesta correcta, sino vas a encontrar simplemente la respuesta que tú quieres encontrar. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado si es que queremos de verdad encontrar respuestas sólidas, ¿no es cierto? Si es que queremos crear conexiones. Al final no importa qué partido político sea, tú quieres saber qué partido político apoya. Entonces no necesitas preguntarle de esa manera para poder saber la verdad, porque obviamente va a decirte, no, 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 yo no apoyo ese partido, yo apoyo al que tú apoyas. Entonces lo sesgas muchísimo y no te permite a ti, obviamente, tener resultados correctos. Ahora, con respecto a hacerte las preguntas correctas, también tienes que entender que, obviamente, trata de enfocarte más en el futuro que en el pasado, ¿sí? Y el problema es ese, que a veces hacemos preguntas con respecto al pasado en vez de ser más optimistas hacia el futuro. Si hacemos preguntas optimistas hacia el futuro, podemos ver un mejor resultado en las respuestas. Ahora, hay un libro completo de la pregunta empieza con el porqué, ¿sí? De Simon Sinek, que a mí me parece muy importante preguntar el por qué, pero incluso podría ser una mejor pregunta y encontrar mejores respuestas si tú empiezas a usar el para qué. Y el para qué podría funcionarte muchísimo mejor. Ahora, naturalmente el qué, el por qué y el cómo son preguntas importantes en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, pero no necesariamente va a ser lo mejor para ti si es que quieres buscar algo específico o si quieres buscar algo profundo. Entonces, en el libro de Simon Sinek, él empieza con el por qué. Es muy importante porque también, valga la redundancia, es muy importante ya que puedes encontrar la razón por la cual una persona lo hace, ¿sí? Pero lamentablemente a veces con la pregunta del por qué no puedes encontrar, como quien dice, una respuesta profunda, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tú te pusieras a pensar, pregúntale a un niño por qué no le gusta lavarse los dientes, no te va a decir mucho, ¿me entiendes? Pero tienes que tratar de sacarle de otras maneras la respuesta, ¿no? Por ejemplo, alguna vez leí que a algunos niños no les gustaba lavarse los dientes porque le dolían las cerdas del cepillo, les dolían las encías. Entonces, la mamá, al descubrir que la cerda era el problema y no era simplemente el hecho de lavarse los dientes, entonces le permitió a ella traer, como quien dice, una cerda un poquito más blanda para que el niño esté tranquilo lavándose los dientes. Pero no lo descubrió a través del por qué, porque por ejemplo le decía simplemente, oye, ¿por qué no puedes lavarte los dientes? ¿Por qué no te gusta lavarte los dientes? Porque no quiero. Esa es la respuesta normal de un niño y esa puede ser también la respuesta normal de un adulto. Ahora, obviamente, si un adulto quiere ir más profundo, obviamente puede responder de una manera mejor, pero el niño no tiende a hacerlo. Entonces, si nosotros podemos hacer preguntas más orientadas a los niños, los adultos los van a responder muchísimo más fácil. La idea es que la pregunta sea lo más sencilla posible. Entonces, empiezas a buscar por otros lados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Buscas la razón en el qué te sientes, qué opinas, qué pasa, esas cosas que te permiten a ti. Es decir, que el qué también podría ayudar muchísimo, ¿no? El cómo podría ayudar muchísimo. ¿Cómo te lavas? Podrías observarle. ¿Qué sientes al lavarte? Entonces, ¿cómo podrías lavarte? ¿Cómo puedes lavarte mejor? Si puedes hacerlo de esta manera, ¿me entiendes? Más o menos esa orientación. Las preguntas estaban obviamente bastante orientadas al diferente tipo de conversaciones y diferente tipo de personas, ¿sí? Pero hay una pregunta que es más poderosa, que es el para qué. Y el para qué, a diferencia del por qué, el por qué a veces nos pone en un punto de generar un juicio o un prejuicio incluso, ¿no? De la persona que emite esta pregunta. Y por ese mismo motivo, como que a veces te sientes juzgado, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué estás comportando de esta manera? Entonces te sientes atacado a la defensiva y eso no te permite a ti responder abiertamente. Eso es algo que quiero que evites. Entonces, si nosotros tenemos el para qué, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿para qué lo hiciste? Entonces, al responder a esta persona el para qué lo hice, es como que, ¿cuál es mi objetivo al hacerlo? Si te permites tú, como quien dice, buscar ese objetivo, tienes, como quien dice, entras más en la razón de la persona por la cual está haciendo algo.
Entonces el para qué se vuelve una pregunta que puede ser usada en muchas formas y que incluso podría ser, por así decirlo, la pregunta equilibrada de todo, ¿sí? En la que no necesitas ver al tipo de persona, o el tipo de persona o el tipo de situación que tienes, sino simplemente preguntarla, como quien dice, como una pregunta que va con todo. Ahora, cuídate obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, otros ejemplos, por ejemplo, para continuar un poco con este, para qué quieres averiguar esto, ¿no? ¿Para qué quieres trabajar en esta empresa? Porque también podrías hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Y la persona te puede responder, porque esta empresa tiene muy buenas cosas, pero el para qué te permite a ti decir, ¿para qué quieres trabajar en esta empresa? Y de repente te vas más profundo, ¿no? Porque de repente, cuando preguntabas el por qué, para ti era, ¿por qué esta empresa es buena? ¿Por qué esta empresa tiene muchos años? Y te vas a algo externo, probablemente. El para qué también te puede ayudar muchísimo, complementando incluso tal vez el por qué, te puede ayudar muchísimo para decir, ¿para qué? Es que para mantener a mis hijos, es que no tengo otra opción, para poder ganar un poquito más de dinero, para poder tener un poquito más de prestigio. Quiero trabajar en esta empresa para tener más prestigio, ¿me entiendes? Entonces a ti ya te empieza a abrir un mundo nuevo de posibilidades en el cual puedes empezar a conocer muchísimo más a la persona. Entonces, bueno, sí, en todo caso, eso es más o menos mi orientación, que tengan que tratar con las preguntas, y quiero que tengan algunas cosas en cuenta, que nunca, por ejemplo, hagas preguntas retóricas. ¿Sí? O sea, esas preguntas que no necesitan una respuesta. Como les di un ejemplo, ¿no es cierto? Como qué tipo de partido te gusta. Esas son preguntas que lamentablemente no llegan a ningún lado, ¿sí? Haz preguntas amigables también. Trata de, en todo caso, que sean muy claras, que sean directas, que sean concisas. Está el gallito sonando, no sé si se ha escuchado. Otra cosa también que podemos hacer es que no pongas trampas en las preguntas, ¿no? Que eso nos gusta hacer. Como les dije también, lo de la leche del niño, o roja o azul, ¿no? Entonces la sesgas a la persona para elegir una de las cosas, de esas dos cosas. Y si bien puede ser algo favorito tuyo, porque de repente te ayuda a conseguir lo que quieres en algunas cosas, porque esa es manipulación y ten cuidado con eso, no significa que la persona esté creando impacto contigo, porque simplemente lo único que vas a causar es que al final se aleje de ti, porque no va a querer lo que ella quiere, no va a hacer lo que ella quiere, simplemente va a hacer lo que tú estás queriendo hacer. Muchísimo cuidado, porque es un arma de doble filo para ti. O sea, por más de que tú te sientas ahorita bien, no significa que sea bueno a largo plazo. Ahora, sé agradecido siempre al hacer preguntas, sé agradecido al tener esas respuestas. No importa si sean de repente un poco banales, de repente esa persona no tiene mucha conexión. Ten en cuenta que si por haber motivos no llegas a ese punto es porque es tu error, no es por la persona, ¿sí? Hay formas de llegar a las personas, hay muchas formas de influenciar a las personas. Hay un libro completo con respecto a eso, pero tienen que darse cuenta que si no entras suficiente es porque no has descubierto todavía la persona. Porque todas las personas te quieren decir algo. Entonces, sé agradecido cuando lo tengas y cuando no lo tengas también. Porque al final eso te va a llevar a aprender muchísimo mejor. Ahora, obvio que tienes que hacer preguntas abiertas. Y ahora, sé un poquito también más silencioso, ¿sí? Con esto voy a terminar, ¿sí? Escucha, un montón. Haz la pregunta y haz tu pausa. Haz tu pausa hasta que la otra persona lo responda. Tómate tu tiempo. Deja que hable. Es más, hasta a veces incluso haces una pregunta y si no te respondió lo que es suficiente, podrías esperarte un rato y quedarte callado. Y esa persona va a tratar de llenar el vacío. Normalmente las personas tratan de llenar ese vacío o ese silencio con alguna respuesta y van a profundizar más solitas. Entonces es una cosa muy importante al hacer preguntas, considera guardar silencio. Escuchar un montón. Escuchar un montón, porque escuchar te va a permitir a ti hacer la siguiente pregunta muchísimo más fuerte. Aprende esto, escucha esas cosas. Trata de hacer mejores preguntas siempre para crear conexiones, y no solo para crear conexiones, sino para tener mejores resultados en lo que quieres lograr, ¿sí? Conoce más a las personas de esta manera. Y creo que eso es todo por hoy. Este es mi episodio de hoy día. Bueno, espero que les haya gustado, obviamente con este paisaje de atrás. Espero que lo puedan ver en YouTube. También espero que el sonido haya estado bien, porque a veces es difícil hacerlo acá porque corre un poco de viento. Pero creo que la idea era hacerlo y obviamente no fallarles a ustedes también para poder seguir siempre cambiando nuestra mentalidad. ¿Sí? Me despido de ustedes como siempre diciéndoles, por favor, hagan un compromiso con ustedes mismos. Ayuden y hagan feliz a alguien. Los aprecio muchísimo. Espero que tengan un grandioso día. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar a Mentalidad Equilibrada. Si quieres cambiar tu vida y encontrar el equilibrio que se adapte mejor a ti y tus sueños, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio o escucharnos en tu plataforma de podcast favorita.